Hablamos de narrativa y composición de página. Cuando pensamos en dibujar un cómic, lo más probable es que estemos pensando en lo que vamos a representar, es decir, el qué. Lo que vamos a representar suele estar definido por el guión. El guión te dice, quiero una persona de cuerpo completo paseando por la playa. Eso es el qué. Es trabajo, porque siempre que dibujamos un guión lo que estamos haciendo realmente es interpretarlo, es decir, estamos transformando palabras en imágenes, y eso son cosas que requieren de un montón de decisiones y que requieren de mucha técnica, y hay un montón de manuales de dibujo por ahí sobre cómo hacer cómics y cómo hacerlos bien. Pero lo que nos interesa cuando estamos hablando de componer una página no es tanto el qué, es decir, no nos interesa tanto qué estamos representando como el cómo. ¿Por qué? Porque dentro de los mismos elementos, sin variar qué elementos estamos representando, a la hora de pintar una página, cómo ponemos esos elementos cambia muchísimo el resultado final. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una página de guión y la queremos convertir en una página de cómic, aunque representemos fielmente lo que el guión pone que tenemos que representar, siempre vamos a tener que estar tomando un montón de decisiones minúsculas, pero decisiones que hacen que el resultado final cambie mucho. El ejemplo que os mencionaba antes, si nos dicen una persona caminando por la playa de cuerpo completo, la forma en que ponemos a esa persona dentro de la viñeta o los otros elementos que ponemos alrededor de esa persona en la viñeta, es decir, representamos las olas, no representamos las olas, representamos más gente en la playa o no, la arena, el cielo, etc. Todo ese tipo de cosas son decisiones que el dibujante de cómic tiene que tomar y que afectan a la narrativa. Entonces vamos a ver cómo aplicar ciertas teorías básicas de composición de página o composición de viñeta para hacer que nuestras páginas de cómic sean más interesantes. Una de las primeras cosas que podemos aplicar para hacer una composición interesante es la regla de los tercios. La regla de los tercios es una regla que lleva por lo menos, yo creo que se cita en manuales de hace más de 200 años y se aplica en fotografía, se aplica en cine, se aplica en general en composición de imagen. La regla de los tercios viene a decir, de forma muy simplificada, a los seres humanos nos gusta muchísimo la simetría, pero también somos muy buenos dándonos cuenta de cuando algo no termina de ser simétrico. Entonces, si la simetría no es perfecta, ya no nos gusta. Como es muy difícil conseguir simetría perfecta, lo que nos gusta, lo que intentamos hacer para que nos guste, es utilizar composiciones equilibradas. Una regla de tercios lo que dice es, si tú coges una imagen, pues el formato que tengas, en el caso de un vídeo de YouTube, pues el marco del vídeo de YouTube, en el caso de una película, el formato en el que la estés rodando, y en el caso de un cómic, una viñeta o una página, y la divides en 3 partes iguales verticalmente y en 3 partes iguales horizontalmente, la atención de la persona que está mirando esa imagen se centrará en la parte en la que están las líneas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si a la hora de colocar los distintos elementos de nuestra viñeta los alineamos un poco con las líneas de tercio, nos resultarán unas composiciones de viñeta mucho más interesantes o mucho más atractivas para el ojo. Porque sin ser simétricas, tendrán su cosita. Entonces, la regla de los tercios no significa que se tenga que aplicar en cada viñeta que tenemos, pero saber que existe nos puede ayudar a pensar, bueno, esta viñeta, en lugar de colocar al personaje en el medio de la viñeta, que es lo que me pide el cuerpo, ¿qué pasa si coloco al personaje un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, donde coincida con la línea de tercio? Recordad, no cambia lo que estamos representando, cambia cómo lo representamos. Es el mismo personaje, un poco movido a un lado, un poco movido al otro. Rizar el rizo de la regla de tercios es que los puntos en los que se cruzan las líneas divisorias, tanto verticales como horizontales, es donde más se concentra la atención. O sea que si podemos conseguir colocar el elemento clave de nuestra viñeta, la cara del personaje, el bocadillo con el texto, el elemento que acaba de robar, lo que sea, en ese punto en el que se cruzan las líneas, será mucho más fácil atraer la atención del lector hacia ese punto y se quedará una composición más armónica. Hablando de atención del lector, hay otra cosa que es muy importante a la hora de componer, que es el flujo de lectura.
El flujo de lectura no es lo mismo que el sentido de lectura, aunque se influye. El sentido de lectura viene a ser, si a ti te dan un texto, ¿por dónde empiezas a leerlo? En Occidente se lee de izquierda a derecha. Por lo tanto, el flujo de lectura en Occidente tiende a ser de izquierda a derecha. Y entonces lo más natural será que nuestro lector empezará a mirar de izquierda a derecha. ¿Por qué no es lo mismo sentido de lectura que flujo de lectura? Porque sentido de lectura es el sentido en el que se interpreta un texto. Flujo de lectura es el sentido en el que se interpretan todos los elementos de nuestra viñeta. ¿Por qué? Porque nuestro lector no va a ver toda la viñeta de golpe, no la interpreta de un solo golpe de vista, sino que la va a ir recorriendo con la mirada. Y este flujo, que tiende a empezar a la izquierda y acabar a la derecha, no va a ser recto, como en un sentido de lectura, va a ir pasando por los distintos elementos de nuestra viñeta y va a ir como quedándose enganchado en los elementos de interés. Se quedará enganchado en los elementos que estén en los tercios de la viñeta, como hemos explicado en la norma de los tercios, pero también se quedará enganchado en bocadillos, caras, elementos de interés, y los irá interpretando por orden. Primero verá las cosas que estén a la izquierda, siempre si estamos hablando del sentido de lectura occidental, y luego verá las cosas que estén hacia la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de componer que el lector verá primero las cosas a la izquierda y luego las cosas a la derecha. Por lo tanto, para el lector, las cosas que están a la izquierda sucederán antes y las cosas que están a la derecha sucederán después. Si yo pongo un bocadillo a la izquierda y un bocadillo a la derecha, el lector leerá primero a la izquierda y asumirá que el segundo, que es el de la derecha, sucede después y por lo tanto es una respuesta. Si yo quiero que un bocadillo suceda antes que el otro, no lo puedo poner más hacia la derecha porque el lector lo verá más tarde. De la misma manera, si yo quiero que el lector primero vea al personaje hacer una cosa y luego el personaje diga estoy haciendo esta cosa, tengo que poner la acción a la izquierda y el bocadillo a la derecha. De la misma manera también, si estamos en un sentido de lectura occidental, toda acción que suceda de izquierda hacia la derecha seguirá el movimiento de los ojos del lector y resultará más fluida. Por ejemplo, si un personaje está corriendo o dando un puñetazo o haciendo alguna acción así rápida y dinámica de izquierda a derecha, quedará mucho más fluido que si la intentamos hacer de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el lector empezará a leer por la izquierda, irá hacia nuestro personaje que está, dando un puñetazo y luego seguirá el puñetazo en la dirección contraria, lo cual resulta un poquito antinatural y le estamos rompiendo el flujo de lectura al obligarle a volver hacia atrás. Otra cosa que se puede tener en cuenta también, si ya estamos mirando el tema de la regla de los tercios y ya estamos mirando el tema de conservar un flujo de lectura adecuado a nuestra historia, es el tema de los elementos del fondo y los elementos de primer plano. ¿Por qué? Porque los elementos del fondo, por ejemplo, se pueden utilizar para centrar lo que queremos mostrar y para guiar el flujo de lectura. Por ejemplo, si vamos a lo de una persona caminando por la playa de cuerpo completo, tal, lo que puedo hacer yo como autor es decir, vale, voy a usar las nubes del fondo de mi viñeta para un poco señalar al personaje que está caminando por la playa y asegurarme que en un flujo de lectura rápido el ojo del lector va directamente a por mi personaje. Y también se puede hacer lo mismo con elementos en primer plano. Los elementos en primer plano es más fácil que se nos olviden porque por lo general tenemos una tendencia muy marcada a no querer tapar nuestro dibujo. Pero si intentamos forzarnos a salir de esta costumbre y colocamos elementos en primer plano que resulten como aparte de que dar profundidad, también resultan como un marco de la escena. Es como si estuviéramos mirando a nuestro personaje a través de un ojo de cerradura o poniendo las manitas así. Y entonces es más fácil que el ojo del lector encuentre los elementos que queremos que encuentre. Porque esta viene a ser la clave. Componer una página es coger el ojo del lector y guiarlo hacia donde queremos que vaya. Es tomar muchísimas decisiones de forma intencional. Ojo, las decisiones las estamos tomando siempre. Cualquier viñeta que dibujemos es un cúmulo de decisiones que hemos tomado, sabiéndolo o sin saber. La clave es intentar saberlo,
Porque si tomamos esas decisiones a posta, si decimos, no, voy a elegir poner al personaje de esta manera porque así guío mejor el ojo del lector, el resultado tiende a ser un cómic que es más fácil de leer y por lo tanto más disfrutable para la persona que lo está leyendo y además más interesante visualmente, que lo abres y que te apetece leerlo, que no es como, uff, qué pan sin sal me voy a leer. Al revés, queremos hacer un cómic interesante, queremos hacer un cómic goloso, queremos hacer un cómic que la gente lo abra y diga, me lo voy a leer, me gusta. Y espero que si aplicáis estos consejos de composición podáis conseguirlo.